Hoy nos sumergimos en una de las ideas más potentes de la sociología. Vamos a desgranar la famosa tesis de Max Weber, esa conexión increíble entre la ética protestante y el nacimiento del capitalismo moderno. A ver, esta es la pregunta del millón que se hizo Weber hace ya un siglo. ¿Cómo es posible que la gente más devota, la más religiosa, fuera a la vez la que estaba metida de lleno en el mundo de los negocios, buscando beneficios sin parar? Parecía una contradicción total, ¿verdad? Pues bien, para entender cómo resolvió este enigma, vamos a seguir su razonamiento paso a paso. Para ello, vamos a dividir su argumento en 6 claves. Primero, veremos esa conexión tan curiosa que él observó. Después, definiremos qué era exactamente para él el espíritu del capitalismo. Luego, buscaremos el origen en la idea de la vocación divina y veremos cómo la ansiedad de la predestinación fue el verdadero motor psicológico de todo esto. Esto nos llevará a entender por qué el beneficio se vio como una señal sagrada y finalmente llegaremos a su famosa y potente conclusión, la jaula de hierro. Todo empieza con Weber simplemente mirando a su alrededor a principios del siglo XX y se da cuenta de un patrón social que era tan evidente que, no podía ser casualidad. Se fijó en que en los sitios con religiones mezcladas, como Alemania, los protestantes eran, de forma clarísima, los que estaban en la cima económica. Los dueños de las empresas, los capitalistas, los trabajadores cualificados, la mayoría eran protestantes. No era una anécdota, era una tendencia brutal. Y la pregunta era obvia. ¿Por qué? La primera respuesta que se les podría ocurrir es la codicia, ¿no? Pero Weber dijo que no, que eso era demasiado simple. La codicia ha existido siempre y en todas partes. Esto era algo nuevo, una mentalidad diferente. Él la llamó el espíritu del capitalismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque de repente ganar dinero no era solo algo que estaba bien visto. No, se convirtió, ojo, en un deber moral, una obligación. O sea, la meta era aumentar la riqueza, pero no por avaricia, sino porque era lo correcto, lo que se debía hacer, un cambio de mentalidad brutal. Para Weber, el ejemplo perfecto de esta mentalidad era Benjamin Franklin. Cuando Franklin decía cosas como «el tiempo es dinero», no solo estaba dando un consejo práctico. Para él, era un principio ético. Perder el tiempo no era solo ser improductivo, era moralmente reprobable. Era como asesinar capital. Vale, pero ¿de dónde sale esta ética tan particular y tan potente? Weber siguió el rastro y llegó hasta la Reforma Protestante, a una idea que lo cambió absolutamente todo. Antes de la Reforma, lo más sagrado era retirarse del mundo, irse a un monasterio. Pero Martín Lutero le dio la vuelta a la tortilla con el concepto de vocación, Beruf en alemán. De repente, el trabajo de cada día, fuera el que fuera, se convertía en la mejor manera de servir a Dios. Ya no hacía falta huir del mundo, había que servir a Dios dentro de él, en la propia profesión. Si Lutero plantó la semilla, fue Juan Calvino quien, sin quererlo, le echó el combustible más potente. Su teología creó la presión psicológica que, según Weber, encendió la mecha del capitalismo. Imaginen el panorama. Calvino lo llamó el decreto terrible, y no es para menos. La idea era que, desde el principio de los tiempos, Dios ya había decidido quién se salvaba y quién no. Y punto. No había nada que hacer. Nada. Daba igual lo que hicieras. Tu destino estaba sellado. Esto generó una angustia psicológica tremenda, una soledad interior brutal, porque cada uno tenía que enfrentarse a su destino sin ayuda de nadie. Y claro, con esta incertidumbre, la gente se moría por encontrar alguna pista, alguna señal que les dijera, tranquilo, eres uno de los elegidos. Y esa necesidad desesperada de una señal encontró una salida. ¿Dónde buscar esa prueba? Pues en el único sitio que les quedaba, el trabajo, su vocación. Así se creó un círculo perfecto. La ansiedad te empujaba a trabajar sin descanso en tu vocación. Si tenías éxito y ganabas dinero, eso se interpretaba como una señal de que Dios estaba contigo, de que eras un elegido. Eso te calmaba la ansiedad y a la vez te motivaba a trabajar todavía más duro para asegurarte de que esa señal no desapareciera. A esto Weber lo llama ascetismo intramundano. O sea, vivir de forma austera, pero en medio de la vida normal. El lujo, la pereza, el gastar por gastar, todo eso era pecado. Era una distracción. Toda la energía tenía que estar enfocada en el trabajo racional y metódico. Y esto, claro, tuvo una consecuencia económica gigantesca. Piensen en ello. Si trabajas sin parar para ganar dinero, pero a la vez tienes prohibido gastarlo en lujos, ¿qué haces con los beneficios? Pues ahorrarlos y reinvertirlos. La acumulación de capital no era el objetivo, sino el resultado casi accidental de vivir según estos preceptos religiosos. Se estaba construyendo el motor de la economía moderna casi sin querer.
Pero claro, ¿qué pasa cuando toda esa base religiosa, toda esa fe que lo empezó todo, se empieza a debilitar con el tiempo? Y aquí llega la parte más inquietante. Weber dice que una vez que el capitalismo echó a andar, ya no necesitaba esa chispa religiosa inicial. El motor se había independizado. El sistema se convirtió en una especie de máquina que funciona sola, que nos obliga a todos a vivir bajo sus reglas. Es lo que él llama la jaula de hierro. Nacemos dentro de este sistema económico y él dicta las normas de nuestra vida, nos guste o no, tengamos fe o no. Es una fuerza que nos arrastra. Así que al final seguimos viviendo con las mismas reglas, la eficiencia, el trabajo duro, la acumulación constante, pero sin el sentido espiritual que tenían al principio. Como dice Weber, es como si el fantasma de esas viejas creencias religiosas siguiera rondando por nuestras vidas. El espíritu se fue, pero la jaula se quedó. Y con esto nos deja Weber con una pregunta que resuena hasta hoy. La fe que construyó el sistema se ha evaporado para muchos, pero la lógica del sistema sigue ahí, más fuerte que nunca. Si ya no es Dios, ¿qué es lo que nos empuja a seguir en esta carrera sin fin por el éxito y la acumulación? Una pregunta desde luego para reflexionar.